La pluma mágica. La pluma mágica. Tuvieron que pasar décadas para que Belén pudiera volver a escuchar los cantos y para que, de repente, los ecos de los cuentos llegaran envueltos en la magia de los recuerdos. Aquello le resultó tan sorpresivo que parecía deambular por el encanto de un sueño donde, en la verdad de sus días, era difícil entender o distinguir cuál era la realidad. Su profesión de maestra la hacía convivir con la juventud de otra generación, pero desde que quedó encinta, aquellos jóvenes a quienes enseñaba matemáticas parecieron retroceder en el tiempo, y de repente se transformaban de nuevo en infantes. Despertaba a las 6 de la mañana para comenzar su día, pero desde que le confirmaron que sería madre, el mundo comenzó a girar más rápido alrededor del sol. La velocidad de los días le causaba náuseas, pues su vida había cambiado sin que ella, a sus 28 años, pudiera entenderlo. Sus sentidos se agudizaron aquel día que debería recordar por toda su vida, y el grito de su crío la hizo despertar en esa dimensión donde los años son siempre los mismos, donde no importa cuántas décadas pasen. Aquel crío, aunque llegase un día a ser abuelo, siempre sería su amado pequeñuelo. El susurro de su madre, al tomar a su nieto, fue como ese umbral que le abría el campo amplio de un pasado anidado en su subconsciente, y el grito de su retoño, envuelto en esas mantas delicadas y suaves, la llevó a recordar esa textura amarilla y blanca de algodón de la que no recordaba cuando se desprendió. Fue una pequeña manta que le regaló su abuela y de la que no se desprendía por nada en sus años de infancia. Hoy, en ese día en que daba a luz, volvía a recordar su olor. Podía sentir el roce delicado de su pequeña cobija, donde respiraba el aroma de la leche materna derramada y untada en aquella textura. No supo por qué lloró, pero de seguro no era por el dolor de haber dado a luz aquel día. Más bien eran lágrimas de alegría, pues su crío también lloraba, pero tampoco era dolor. Era una sensación que compartían por simplemente ser parte de esta vida. Belén quedaba rendida al sueño después de su parto y, con el canto de su madre, quien le susurraba a su hijo esa tonada materna que ella un día escuchó en náhuatl, cayó, al igual que su crío, hipnotizada por la ternura de su madre, cuya pequeña hija hoy se convertía en la madre del nieto que ella siempre deseó. Belén sucumbió a los sueños, donde seguía sin entender las fronteras de la fantasía y la verdad. La paz que le transmitió el susurro de su madre la llevó hasta el regazo de su abuela. Ella era quien cantaba aquella tonada en su dialecto ancestral, en un náhuatl sureño. Era la misma abuela quien traducía aquel canto al idioma de Cervantes, y Belén aprendió a cantarlo en ambos idiomas. Recordó sus letras: duerme, niña bella, vuela como una paloma a las estrellas, encuentra la paz en cada flor. Hoy su madre susurraba lo mismo, aunque ahora por su nieto, solo arreglaba las palabras para concordar con su género. Volvió a encontrar el acento agudo y dulce de su abuela, a quien dejó de ver de repente en un espacio y tiempo confuso de su vida. Su madre nunca le quiso decir que su mamita había muerto, y de aquella manera, con la misma línea de aquel canto, le hacía entender a la pequeña Belén que su mamita se había ido volando como una paloma a las estrellas y vivía en la paz de cada flor. Cuando creció, logró entender que su abuela había muerto y que aquel canto y los cuentos que le contaba habían quedado dormidos en su subconsciente. Fue hasta que parió a su propio hijo que el rostro y esa sonrisa pasiva de una mujer que debería rondar la 6ª década le aparecieron en el espacio de los sueños. «Mamita, ¿me lees un cuento?», solía pedirle cuando era arrullada en el regazo de su dulce abuela. En realidad, la abuela no le leía, pues aquella mujer nunca aprendió a leer ni a escribir. Su vida había sido una de muchos sacrificios y trabajos que se fueron mitigando poco a poco con el esfuerzo de su hija, la madre de Belén, quien, al igual que ella, también era maestra. La dulce mujer tomaba un cuaderno en blanco, en el cual debería practicar caligrafía, práctica que siempre abandonaba en su afán de alegrar el momento de su única nieta, la pequeña Belén.
En vez de hacer aquella tarea que le encomendaba su hija cada mañana, mientras le cantaba o contaba un cuento a su nieta, con su mano temblorosa lograba dibujar alguna figura tosca para ilustrar la narrativa. De aquella manera, Tetl, el niño aborigen y personaje de algunos de sus cuentos, tenía un rostro. El búho, amigo de los ratones, mostraba la expansión de sus alas y sus ojos filosóficos. La montaña que le hablaba a los árboles y a las flores tenía orejas, boca y ojos, y así hacía volar la imaginación de su nieta. Ya con unos cuantos años, la pequeña Belén un día le preguntó a su abuela: «Abuelita, ¿por qué tu cuaderno que me lees no tiene letras?» «Son letras invisibles, solo las puedo leer yo», le dijo riendo. «¿Algún día podré verlas y leerlas?» «Sí, mi hija, vos las harás aparecer con una pluma mágica». «¿Tienes una pluma mágica?» «Sí, mira, esta es una pluma mágica», y le mostraba su lápiz. «Eso es un lápiz, abuelita. Parece un lápiz, pero si lo miras bien no es un lápiz cualquiera, es una pluma mágica. Mira lo que acaba de aparecer», y le mostraba el dibujo de un águila. «Eso tú lo acabas de pintar», respondía la niña. «Pues eso es la magia, Belén. Si yo no lo muevo, no puede aparecer la magia. Tómalo tú y haz magia». La pequeña Belén tomaba el lápiz y producía un sinfín de líneas indescifrables, pero su abuela siempre la confortaba, diciéndole que detrás de todo aquello que parecía ser nada, se escondía un cuento, un dibujo, y que eso era lo bonito de aquel lápiz mágico. De esta manera comenzaba la agradable rutina de nieta y abuela, donde Belén, con sus manos inquietas, dejaba marcadas algunas páginas, y la abuela presumía que podía leer los garabatos que hacía su nieta. Así, Belén comenzaba a recordar la voz materna de su abuela. Miró de nuevo aquella gota de sudor que aparecía por su sien y el olor de un perfume de verano eterno en el sudor de 6 décadas. Su abuela le había dicho algo que hoy, en sus sueños, recordaba. «Belén, huelo a vieja, ¿verdad?» «No, abuelita, hueles a mi petate». De esa manera la recordaba, y desde entonces, siempre que estaba expuesta al olor del tule o a la paja de algún sombrero, aquel aroma la llevaba por paisajes alegres y lejanos. Antes de parir a su primer hijo, sin entender y sin pretender entender, sabía que era el recuerdo de algo exquisito y que tarde o temprano comprendería su misterio. Despertó y su madre aún cantaba la misma tonada. Su querido crío descansaba apaciblemente en los brazos de su abuela, mientras Belén descubría la similitud infalible entre lo que ahora era su amada madre y lo que recordaba de su querida abuela. «Tiene el mismo aroma de aquel petate. Es el mismo olor que tenía mi abuela», dijo. El pulverizador del perfume que usaba su madre era insuficiente para camuflar aquel aroma ancestral, que desde que su hija la transformó en abuela, comenzó a reconocerse en la piel de poco más de 5 décadas. Al igual que su abuela, Belén miró cómo la gota de sudor se desprendía desde la sien de la nueva abuela y recorría su mejilla, pues al chinear al recién nacido se le hacía difícil evitar la inercia de la gravedad. Sorpresivamente, después de la monotonía del canto ancestral, cuyo estribillo también silbaba, la nueva abuela comenzó a contarle a su nieto las mismas historietas de Tetl, el niño aborigen de su pueblo, quien se comunicaba con los animales, y tenía entre sus mejores amigos a un gato montés, un tecolote y un pez. Desde el nacimiento de su crío, aquellas cortas historietas volvieron a hacer eco en las paredes de la casa, y Belén comenzó a soñar que los animales también hablaban con ella, como en los cuentos que un día escuchó de su abuela. Por aquellos días, Belén cuestionó a su madre sobre el origen de esos cuentos. «Mi madre», le dijo, ella era la autora de todos esos cuentos, de todos esos cantos. Nunca aprendió a leer ni a escribir y siempre me hablaba de la magia de su cuaderno en blanco, de las letras que solamente ella podía ver, pues eran escritas por una pluma cuya tinta procedía del corazón. De esa manera lograba rescatar esas memorias. Esa misma plática que décadas antes tuvo con su madre, la ahora abuela, era la misma que un día la abuela tuvo con Belén. «Son cuentos que nacen de aquí», le decía, mientras se llevaba la mano derecha al pecho y luego acercaba el rostro infantil de su adorada nieta contra su corpiño.
El nombre de aquel niño aborigen, llamado Tetl, volvía a aparecer y traía las brisas de un acento fresco y jovial del recuerdo de su abuela. Belén comenzó a contarle a su recién nacido esas historias que a ella le hicieron volar la imaginación. En un par de horas se las había contado todas por primera vez a su hijo, y quedó sorprendida de que no sólo las revivía con la misma emoción, sino que, entre todos aquellos cuentos, había contado uno nuevo, inédito. Entonces entendió aquello de lo que su abuela hablaba, la pluma mágica, y que los cuentos nacían con ese sentido mágico, pues se escribían con la tinta del corazón. Belén le contaba a su recién nacido ese cuento, el cuento de la pluma mágica, donde ella escribía todas esas historietas fascinantes de su abuela. Imaginó aquel mismo cuaderno donde escribiría cada cuento que recordaba. La pluma mágica ahora hacía visibles aquellas letras que sólo la anciana podía ver. Hoy su pequeño crío las vería y algún día no muy lejano las leería. Belén se perdía en la emoción al imaginar a su hijo escuchando, entendiendo y leyendo las mismas historias de su abuela. No lo pensó mucho, y el debate familiar sobre cómo llamarían al niño quedó en el olvido. Cuando la encargada de redactar el acta de nacimiento le preguntó cómo lo llamarían, Belén, con una sonrisa y ese recuerdo exquisito de su abuela, respondió el único nombre posible: Tetl. Le dieron de alta al día siguiente, y antes de llegar a casa, pasó por una tienda a comprar un cuaderno y un bolígrafo. Aunque estaba cansada por la experiencia del parto y por velar desde ese día por su crío, antes de reposar tomó el cuaderno y escribió su primera línea, la pluma mágica de la abuela. Desde entonces le contaba y escribía para su hijo. Desde entonces quedaron plasmados los viejos y los nuevos cantos. Parió, como nuevos críos, nuevos cuentos y fascinantes poemas. Desde entonces escribía un libro al que le fue muy difícil ponerle punto final. Cuento de Paluca de Perulapán, voz de Ena Yanira Carpio.